Volvamos a las raíces de la fe radical. David Platt, capítulo 1. Alguien por quien vale la pena perderlo todo. Lo que realmente significa la renuncia radical para Jesús. El pastor más joven de una mega iglesia en la historia. Aunque hubiera discutido tal aseveración, esta fue la etiqueta que me pusieron cuando fui a pastorear una iglesia grande y floreciente del profundo sur. La iglesia de Brock Hills en Birmingham, Alabama. Desde el primer día, me encontré inmerso en estrategias para hacer que la iglesia fuera mayor y mejor. Autores que respeto mucho hubieran dicho: decide lo grande que quieres que sea tu iglesia y trata de llegar a esa meta, ya sean 5, 10 o 20,000 miembros. Pronto, mi nombre casi estaba a la cabeza de la lista de los pastores de las iglesias de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Allí estaba, viviendo el sueño de la iglesia americana. Sin embargo, cada vez me sentía más inquieto. Ante todo, mi modelo en el ministerio es el de un hombre que pasó la mayor parte de su ministerio con 12 hombres. Un hombre que, cuando dejó esta tierra, solo tenía unas 120 personas que hacían lo que él les decía que hicieran. En realidad, era más una mini iglesia. Jesucristo, el pastor más joven de una mini iglesia de la historia. Entonces, ¿cómo podía reconciliar la idea de pastorear a miles de personas con la realidad de que a mi mayor ejemplo en el ministerio lo conocían por alejar a miles de personas? Cada vez que crecía la multitud, decía algo así: si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. No era precisamente la táctica más indicada para el crecimiento de la iglesia. Casi puedo imaginarme la expresión en las caras de los discípulos. No, que no mencione lo de beber su sangre. Nunca entraremos en la lista de los movimientos con más rápido crecimiento si sigue pidiéndoles que lo coman. Al final de este discurso, todas las multitudes se marchaban y solo quedaban 12. Al parecer, a Jesús no le interesaba venderse a las masas. Sus invitaciones a los posibles seguidores eran, sin duda, más costosas de lo que las multitudes estaban dispuestas a aceptar, y a él parecían no molestarle. En su lugar, se concentró en los pocos que creían en él cuando decía cosas radicales, y a través de la obediencia radical de estos, cambió el curso de la historia. Pronto, me di cuenta de que esta dirección me llevaba a chocar con la cultura eclesiástica estadounidense, donde el éxito se define por multitudes mayores, presupuestos mayores y edificios mayores. Ahora, me enfrentaba a una alarmante realidad. Jesús despreciaba las cosas que eran más importantes para mi cultura de iglesia. Entonces, ¿qué debía hacer? Me enfrenté a dos grandes preguntas. La primera era simple: ¿estaba dispuesto a creerle a Jesús? ¿Estaba dispuesto a escoger a Jesús aunque hubiera dicho cosas radicales que alejaban a las multitudes? La segunda pregunta fue más desafiante. ¿Estaba dispuesto a obedecer a Jesús? Mi mayor temor, incluso ahora, es escuchar las palabras de Jesús y hacer oídos sordos, satisfecho con conformarme con algo menor que una obediencia radical a él. En otras palabras, mi mayor temor es hacer con exactitud lo que hizo la mayoría de la gente cuando se encontró con Jesús en el primer siglo. Por eso escribí este libro. Estoy en un proceso. Aún así, estoy convencido de que no es solo un proceso para pastores. Estoy convencido de que estas preguntas son críticas para toda la comunidad de fe en nuestro país en el día de hoy. Estoy convencido de que como seguidores de Cristo en las iglesias estadounidenses hemos adoptado valores e ideas que no solo son antibíblicos, sino que, en realidad, contradicen el evangelio que decimos creer. Y estoy convencido de que tenemos una opción. Tú y yo podemos decidir continuar como siempre con la vida cristiana y con la iglesia en su totalidad, disfrutando del éxito basado en las normas definidas por la cultura que nos rodea. O podemos darle una mirada sincera al Jesús de la Biblia y atrevernos a preguntarnos cuáles serían las consecuencias si le creyéramos y le obedeciéramos de verdad. Te invito a unirte a este proceso. No pretendo tener todas las respuestas. En realidad, tengo más preguntas que respuestas. No obstante, si Jesús es quien dijo ser, y si sus promesas merecen tanto la pena como dice la Biblia, podemos descubrir que la satisfacción en nuestras vidas y el éxito en la iglesia no se encuentran en lo que nuestra cultura considera más importante, sino en una renuncia radical para seguir a Jesús. Charcos de lágrimas. Imagina una habitación con una iluminación tenue y todas las persianas cerradas. 20 líderes de distintas iglesias de la zona sentados en el piso formando un círculo con las Biblias abiertas. Algunos tenían las frentes empapadas de sudor después de caminar kilómetros para llegar allí. Otros estaban sucios por el polvo de los pueblos desde donde salieron temprano esa mañana en bicicleta. Estaban reunidos en secreto. Vinieron a propósito hasta este lugar a diferentes horas a lo largo de la mañana, a fin de no llamar la atención a la reunión que se celebraba. Vivían en un país de Asia donde es ilegal reunirse de esta manera. Si los pescaban, podían perder su tierra, sus trabajos, sus familias o sus vidas. Escuchaba mientras contaban historias de lo que Dios estaba haciendo en sus iglesias. Un hombre estaba sentado en un rincón. Era fornido y actuaba como el jefe de la seguridad, por decirlo de algún modo. Cada vez que se oía una llamada a la puerta o había un ruido fuera de la ventana, todos en la habitación se quedaban helados por el nerviosismo hasta que este hermano iba a asegurarse de que todo estaba bien. Mientras hablaba, su tosca apariencia revelaba enseguida un corazón tierno. Algunas
Muchas personas de mi iglesia se han ido debido a una secta, dijo. A esta secta en particular la conocían por raptar creyentes, llevarlos a lugares aislados y torturarlos. No es raro que a los hermanos les cortaran la lengua. A medida que contaba los peligros a los que se enfrentaban los miembros de su iglesia, se me llenaban los ojos de lágrimas. Estoy dolido, dijo, y necesito la gracia de Dios para guiar a mi congregación a través de estos ataques. A continuación, habló una mujer al otro lado de la habitación. Hace poco, a algunos miembros de mi iglesia los enfrentaron funcionarios oficiales del gobierno. Continuó. Amenazaron a sus familias y les dijeron que si no dejaban de juntarse para estudiar la Biblia, perderían todo lo que tenían. Pidió oración diciendo, necesito saber cómo dirigir a mi congregación para que siga a Cristo aunque les cueste todo. Al mirar alrededor de la habitación, vi que ahora todos tenían lágrimas en los ojos. Las luchas que estos hermanos expresaron no eran aisladas. Todos se miraron y dijeron, debemos orar. De inmediato, se pusieron de rodillas y con los rostros en el suelo, comenzaron a clamar a Dios. Sus oraciones no estaban tan marcadas por un elocuente lenguaje teológico, sino una alabanza y un ruego de corazón. Oh, Dios, gracias por amarnos. Oh, Dios, te necesitamos. Jesús, te entregamos nuestras vidas. Jesús, confiamos en ti. Lloraban de forma audible delante de Dios mientras un líder tras otro oraba. Al cabo de una hora más o menos, la habitación quedó en silencio y se levantaron del piso. Humillado por lo que acababa de presenciar, vi charcos de lágrimas en un círculo alrededor de la habitación. A partir de entonces, Dios me ha concedido muchas otras oportunidades de reunirme con creyentes en las casas iglesias clandestinas de Asia. Allí, los hombres y las mujeres arriesgan todo por seguir a Cristo. Hombres como Jian, un médico asiático que dejó su exitosa clínica de salud y que ahora arriesga su vida y las vidas de su esposa y sus 2 hijos para proporcionar atención médica a las empobrecidas aldeas, mientras instruye en secreto toda una conexión de redes de líderes de casas iglesias. Mujeres como Lin, que enseña en una universidad donde es ilegal extender el evangelio, se reúne en secreto con los estudiantes para hablar de las demandas de Cristo, aunque podría perder su medio de vida por hacerlo. Adolescentes como San y Lin, a quienes han enviado desde las casas iglesias de sus aldeas para realizar estudios intensivos y prepararse para llevar el evangelio a partes de Asia donde no hay iglesias. Lin me dijo, le he dicho a mi familia que es probable que nunca regrese a casa. Voy a llevar el evangelio a lugares difíciles y es probable que pierda la vida en el proceso. San añadió, sin embargo, nuestras familias comprenden. Nuestras madres y nuestros padres han estado en prisión a causa de su fe y nos han enseñado que Jesús es digno de toda nuestra devoción. Una escena diferente. 3 semanas después de mi tercer viaje a las casas iglesias clandestinas en Asia, comencé mi primer domingo como pastor de una iglesia en Estados Unidos. La escena era muy diferente. En lugar de luces tenues, el auditorio de ahora estaba iluminado con luces al estilo de un teatro. En lugar de viajar kilómetros a pie o en bicicleta para reunirse a celebrar un culto, habíamos llegado en vehículos que en su conjunto valen millones de dólares. Vestidos con ropa elegante, nos sentamos en sillas con cojines. Para ser sincero, no era mucho lo que estaba en juego. Muchos habían venido porque esa era su rutina habitual. Algunos habían venido solo para ver quién era el nuevo pastor. Sin embargo, nadie había venido a riesgo de su vida. Esa tarde, las multitudes llenaban el estacionamiento del predio multimillonario en expansión de nuestra iglesia. Las madres, los padres y sus niños saltaban sobre juegos inflables. Se estaban discutiendo planes que contemplaban el uso del terreno adyacente para construir un centro de recreación vanguardista con comodidades que pudieran proporcionar más actividades como esta. Por favor, no malinterpretes esta escena. Estaba llena de cristianos maravillosos, bien intencionados, con fundamento bíblico, que querían darme la bienvenida y disfrutar los unos de los otros. Gente como tú y como yo, que solo deseamos la comunión, que queremos participar en la iglesia y que creemos que Dios es importante en nuestra vida. No obstante, como nuevo pastor que comparaba las imágenes que me rodeaban ese día con las que todavía tenía frescas en mi mente de los hermanos y hermanas al otro lado del mundo, no pude evitar pensar que en alguna parte del camino hemos perdido lo que es radical de nuestra fe y lo hemos sustituido por lo que es cómodo. Nos estábamos acomodando a un cristianismo que gira en torno al cuidado de nosotros mismos, siendo que el mensaje central del cristianismo es renunciar a nosotros mismos. Digámosle a la gente que siga a Cristo. Al final de Lucas 9, encontramos una historia que habla de 3 hombres que se acercaron a Jesús, ansiosos de seguirlo. Sin embargo, de manera sorprendente, Jesús parece tratar de disuadirlos. El primer hombre dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús le dijo a este hombre que no esperara tener un hogar en el viaje que tenía por delante. Los seguidores de Cristo no tienen garantía de que sus necesidades básicas de refugio estarán cubiertas. El segundo hombre le dijo a Jesús que su padre acababa de morir. El hombre quería regresar, enterrar a su padre y luego seguir a Jesús. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero
pero tú ve y proclama el reino de Dios. Recuerdo vívidamente el momento en que mi padre murió de manera inesperada de un ataque al corazón. En medio del inmenso dolor de los días que siguieron y del profundo deseo de mi corazón de honrar a mi padre en el funeral. No puedo imaginar oír esas palabras de Jesús: ni siquiera vayas al funeral de tu padre. Hay cosas más importantes que hacer. Un tercer hombre se acercó a Jesús y le dijo que deseaba seguirlo, pero antes de hacerlo, quería despedirse de su familia. Jesús no se lo permitió. Le dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Dicho de manera sencilla, una relación con Jesús requiere una devoción total, superior y exclusiva. Quedarse sin casa, dejar que alguien entierre a tu padre, ni siquiera despedirte de la familia. Es sorprendente que, después de lo que leímos en Lucas 9, Jesús tuviera éxito en convencer a estos hombres de que no lo siguieran. La primera vez que oí predicar sobre este texto fue de labios del Dr. Jim Shaddix. Era mi profesor en predicación y me había mudado a Nueva Orleans específicamente para estudiar con él. Al poco tiempo de llegar allí, el Dr. Shaddix me invitó a viajar con él a una reunión especial donde debía hablar. Me senté en la primera fila, en medio de cientos de personas, y escuché cómo comenzaba su sermón. Esta noche mi objetivo es disuadirlos de seguir a Jesús. Abrí los ojos asombrado y confundido. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando yo? Acababa de mudar mi vida a Nueva Orleans para estudiar con un hombre que persuade a la gente de que no siga a Jesús. El Dr. Shaddix predicó el sermón exactamente como lo describe Lucas 9, y les dio advertencias a los potenciales discípulos sobre lo que implica seguir a Jesús. Al final, invitó a la gente que deseaba seguir a Cristo a que pasara al frente. Ante mi sorpresa, muchos en la multitud se levantaron de sus asientos y pasaron adelante. Me quedé sentado estupefacto y comencé a pensar: entonces, esto es una táctica de predicación, una especie de psicología inversa santificada, y da resultado. Si les dices que tratarás de persuadirlos para que no sigan a Jesús, responden en multitud. Estaba decidido a intentarlo. A la semana siguiente, me encontraba predicando en un encuentro juvenil, siguiendo el ejemplo del Dr. Shaddix. Me paré orgulloso frente a los estudiantes reunidos esa noche y anuncié: mi objetivo esta noche es disuadirlos de seguir a Jesús. Pude ver que los líderes del encuentro abrían los ojos preocupados, pero yo sabía lo que hacía. Después de todo, hacía unas pocas semanas que estaba en el seminario y esto lo había visto hacer antes. Entonces, prediqué el mensaje e invité a los estudiantes que querían seguir a Cristo a pasar adelante. Al parecer, tuve más éxito que el Dr. Shaddix al predicar ese mensaje. Digamos que estuve parado solo en el frente durante un momento hasta que por fin el organizador del encuentro decidió que era hora de terminar. Por alguna razón, nunca volvieron a invitarme. Contrario a lo que hubiera podido pensar de Lucas 9, Jesús no utilizaba un truco para conseguir más seguidores. Solo dejaba en claro con osadía y desde el principio que, si lo sigues, abandonas todo: tus necesidades, tus deseos y hasta tu familia. Entrega radical. Los acontecimientos en Lucas 9 tampoco fueron incidentes aislados en la vida de Jesús. En otra ocasión, cuando estaba rodeado de una multitud de seguidores dispuestos, Jesús se volvió hacia ellos y les recalcó: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínate oír estas palabras de un desconocido maestro judío en el primer siglo. A la mayoría de nosotros nos hubiera perdido a la primera palabra. No obstante, continuó: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, esto ya está subiendo de tono. Levanta un instrumento de tortura y sígueme. Esto se vuelve bastante extraño y un tanto espeluznante. Imagina a un líder que sube a escena hoy e invita a todos los que quieran seguirlo a tomar una silla eléctrica y ser sus discípulos. ¿Alguien quiere? Como si este versículo no fuera suficiente, Jesús terminó su sensible alegato con una conclusión que tocaba las emociones y los sentimientos más profundos. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Renuncia a todo lo que tienes, carga una cruz y sacrifica el amor a tu familia. Esto parece muy distinto a: acepta, cree, confiesa y haz conmigo la siguiente oración. Y eso todavía no es todo. Considera Marcos 10, otro momento en que apareció un potencial seguidor. Era un hombre joven, rico, inteligente e influyente. Era un potencial seguidor de primera, por decir poco. Y como si no fuera suficiente, estaba dispuesto y listo para seguir al Señor. Vino corriendo a Jesús, se inclinó hasta el suelo y dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si estuviéramos en los zapatos de Jesús, es probable que pensaríamos que esta es nuestra oportunidad. Con un simple: repite esta oración, firma esta tarjeta, inclina la cabeza y repite conmigo: este hombre está adentro. Luego, piensa en todo lo que puede hacer un hombre como este, con toda su influencia y prestigio. Podemos incluirlo en el circuito evangelizador. Puede comenzar a contar su testimonio, a firmar libros, a juntar dinero para la causa. No se necesita mucho esfuerzo, tenemos que tenerlo adentro. Es lamentable, pero Jesús no tenía los libros de evangelización personal que tenemos hoy y que nos dicen cómo echar la red y cerrar el trato. En cambio, Jesús solo le dijo lo siguiente: una sola cosa te falta. Anda, vende todo
todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿En qué estaba pensando? Jesús había cometido el clásico disparate de dejar escapar al pez gordo. El costo era demasiado elevado. Sin embargo, la clase de entrega que Jesús le pidió al joven rico es la parte medular de la invitación que hace Jesús en todos los evangelios. Hasta el sencillo llamado en Mateo 4 a sus discípulos, sígueme, contenía implicaciones radicales para sus vidas. Jesús los llamaba a abandonar la comodidad, todo lo que les era conocido y natural. Los llamaba a abandonar sus carreras. Debían reorientar el trabajo de todas sus vidas alrededor del discipulado de Jesús. Los planes de él se tragaban sus planes y sueños. Jesús los llamaba a abandonar sus posesiones. En efecto, les decía, dejen las redes y sus negocios como exitosos pescadores. Jesús los llamaba a abandonar a sus familias y amigos. Cuando Jacobo y Juan dejaron a su padre, vemos cómo cobran vida las palabras de Jesús en Lucas 14. En definitiva, Jesús los llamaba a renunciar a sí mismos. Dejaban la seguridad por la inseguridad y el peligro, en lugar de protegerse, se entregaban por sí solos. En un mundo que premia al que se promociona a sí mismo, seguían a un maestro que les enseñaba a crucificarse a sí mismos. Y la historia nos cuenta el resultado. Casi todos perdieron sus vidas por haber respondido a su invitación. ¿Y qué hay de nosotros? Pongámonos en los zapatos de estos entusiastas seguidores de Jesús del primer siglo. ¿Y si yo fuera el discípulo potencial al que le dijeran que dejara las redes? ¿Y si tú fueras ese a quien Jesús le dijo que ni siquiera se despidiera de su familia? ¿Y si se nos dijera que aborrezcamos a nuestra familia y renunciemos a todo lo que tenemos para seguir a Jesús? Aquí es donde nos enfrentamos a una peligrosa realidad. Debemos renunciar a todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Debemos amarlo de tal manera que nuestras relaciones más queridas en este mundo parezcan sin importancia. Y es absolutamente probable que nos diga que vendamos todo lo que tenemos y se lo demos a los pobres. Sin embargo, no queremos creerlo. Tenemos temor de lo que pudiera significar para nuestra vida. Entonces, pasamos estos pasajes por la razón. Jesús no nos diría que no enterremos a nuestro padre o que no le digamos adiós a nuestra familia. Jesús no dijo literalmente que vendamos todo lo que tenemos y se lo demos a los pobres. Lo que en realidad quiso decir fue, y aquí es donde debemos hacer una pausa, porque estamos comenzando a redefinir el cristianismo. Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Un Jesús agradable, de clase media y estadounidense. Un Jesús que no se preocupe por el materialismo y que nunca sea capaz de pedirnos que demos todo lo que tenemos. Un Jesús que no espere que abandonemos nuestras relaciones más estrechas para que Él reciba todo nuestro afecto. Un Jesús que no tenga problema con la devoción nominal, que no invade nuestras comodidades porque, después de todo, Él nos ama tal cual somos. Un Jesús que quiere que seamos equilibrados, que evitemos los peligros extremos y que, en realidad, quiere que evitemos toda clase de peligro. Un Jesús que nos consuele y nos dé prosperidad mientras vivimos nuestro paseo cristiano en el sueño americano. Sin embargo, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos moldeando a Jesús a nuestra imagen. Comienza a parecerse mucho a nosotros porque ese Jesús es con el que nos sentimos más cómodos. Y el peligro es que cuando nos reunimos en nuestros templos para cantar y levantar las manos en adoración, es probable que no estemos adorando al Jesús de la Biblia. En cambio, podemos estar adorándonos a nosotros mismos. El costo de la falta de discipulado. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que luchó por seguir a Cristo en medio del gobierno nazi, fue el autor de uno de los grandes libros cristianos del siglo XX. Allí escribió que el primer llamado que experimenta todo cristiano es el llamado a abandonar lo que lo liga al mundo. El tema del libro se resume en una potente oración. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Bonhoeffer tituló de manera muy adecuada su libro El costo del discipulado. Basándonos en lo que nos dicen los evangelios respecto a Jesús, debemos estar de acuerdo en que el costo del discipulado es grande. Entonces, me pregunto si el costo de la falta del discipulado no es incluso mayor. Sin duda, el precio es alto para la gente que no conoce a Cristo y que vive en un mundo donde los cristianos escapan de la fe que lleva a negarse a uno mismo y se acomodan en una fe que les permite la complacencia propia. Mientras los cristianos deciden pasar la vida cumpliendo el sueño americano en lugar de entregar sus vidas para proclamar el reino de Dios. Literalmente miles de millones de personas necesitadas del evangelio permanecen en la oscuridad. Pocos meses antes de ser pastor, me paré en lo alto de una montaña en el corazón de Hyderabad, India. Este punto alto de la ciudad albergaba un templo para los dioses hindúes. Olía las ofrendas que se les habían ofrecido a los dioses de madera que tenía detrás de mí. Vi multitudes de personas delante de mí. En cualquier dirección que girara, podía ver un centro urbano con millones y millones de personas. Fue entonces cuando me di cuenta. La abrumadora mayoría de esta gente nunca había escuchado siquiera el evangelio. Ofrecen sacrificios religiosos todos los días porque nadie les ha dicho que, en Cristo, ya se ofreció el sacrificio definitivo en su favor. Como resultado, viven sin Cristo y si nada cambia, también morirán sin Él. Mientras estaba parado allí en esa montaña, Dios dominó mi corazón e inundó mi mente
mente con una palabra resonante: despierta. Despierta y date cuenta de que hay cosas infinitamente más importantes en tu vida que el fútbol y una cuenta de ahorros. Despierta y comprende que hay batallas reales que pelear, diferentes por completo a las batallas superficiales e insignificantes en las que te concentras. Despierta a las incontables multitudes que hoy están destinadas a una eternidad sin Cristo. El precio de nuestra falta de discipulado es alto para quienes están sin Cristo. También es alto para los pobres de este mundo. Considera el costo cuando los cristianos pasan por alto que Jesús les manda a vender sus posesiones y darles a los pobres y, en cambio, deciden gastar sus recursos en mejores comodidades, casas mayores, autos más bonitos y más pertenencias. Considera el costo cuando estos cristianos se reúnen en los templos y deciden gastar millones de dólares en bonitos edificios donde reunirse, en sillas mullidas donde sentarse y en interminables programas para disfrutar. Considera el costo para las multitudes muertas de hambre que quedan fuera de la puerta de la opulencia cristiana contemporánea. Recuerdo cuando me preparaba para hacer el primer viaje a Sudán en 2001. El país todavía estaba en guerra y la región de Darfur, al oeste de Sudán, había comenzado a salir en los titulares. Un par de meses antes de partir, recibí una publicación cristiana de noticias en el correo electrónico. La portada tenía dos titulares uno al lado del otro. No estoy seguro de si el editor planeó poner estos titulares en particular uno junto al otro o si, en realidad, se le pasó por alto y cometió un grave error. El título de la izquierda decía: Primera Iglesia Bautista celebra la inauguración de su nuevo edificio de 23 millones de dólares. A continuación, un largo artículo elogiaba el nuevo y costoso santuario. Describía en detalle el mármol exquisito, el intrincado diseño y los hermosos vidrios de colores. A la derecha, había un artículo mucho más pequeño. El título decía: Ayuda humanitaria de los bautistas a los refugiados sudaneses. Como estaba a punto de ir a Sudán, este título atrajo mi atención. El artículo describía a 350,000 refugiados al oeste de Sudán que morían de desnutrición y que no podían llegar al final del año. Brevemente explicaba sus sufrimientos y contingencias. La última oración decía que los bautistas enviaron dinero para ayudar a aliviar el sufrimiento de los sudaneses. Me entusiasmé hasta que llegué a la cifra. Ahora, recuerda lo que decía a la izquierda. Primera Iglesia Bautista celebra la inauguración de su nuevo edificio de 23 millones de dólares. A la derecha, el artículo decía: Los bautistas recaudaron $5,000 para enviarles a los refugiados al oeste de Sudán. $5,000. Esto no alcanza para movilizar un avión hasta Sudán y mucho menos una gota de agua para la gente que la necesitaba. 23 millones de dólares para un adornado santuario y $5,000 para cientos de miles de hombres, mujeres y niños que morían de hambre sin tener fe en Cristo en su mayoría. ¿A dónde nos equivocamos? ¿Cómo llegamos al punto en que esto resulta tolerable? Por cierto, el costo de la falta del discipulado es grande. El costo de los creyentes que no se toman en serio a Jesús es vasto para quienes no conocen a Cristo y devastador, para quienes mueren de hambre y sufren en el mundo. Sin embargo, no son solo ellos los que pagan el costo de la falta de discipulado. Nosotros también lo pagamos. El llamado a atesorar. ¿Captaste lo que dijo Jesús cuando le respondió al joven rico que abandonara sus posesiones y se las diera a los pobres? Escúchalo otra vez, en particular la segunda mitad de la invitación de Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si nos descuidamos, podemos torcer el concepto de estas declaraciones radicales de Jesús en los evangelios y comenzar a pensar que no quiere lo mejor para nosotros, pero sí lo quiere. Jesús no trataba de privar a este hombre de todo placer. En su lugar, le estaba ofreciendo la satisfacción del tesoro eterno. Jesús le quiso decir: será mejor, no solo para los pobres, sino para ti también, que rindas las posesiones que te mantienen cautivo. Vemos que lo mismo se repite en Mateo 13. Allí, Jesús les dice a sus discípulos: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Me encanta esta figura. Imagínate ir caminando por un campo y tropezarte con un tesoro que es más valioso que cualquier otra cosa por la cual pudieras trabajar o que pudieras encontrar en esta vida. Es más valioso que todo lo que tienes y todo lo que tendrás en el futuro. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que nadie más se ha dado cuenta de que el tesoro está aquí. Entonces, lo cubres enseguida y te alejas como si no hubieras visto nada. Vas a la ciudad y comienzas a vender todas tus posesiones a fin de tener el dinero suficiente para comprar ese campo. El mundo piensa que estás loco. ¿Qué estás pensando?, te preguntan tus amigos y tu familia. ¿Compraré ese campo que está allí?, les respondes. Te miran incrédulos. Esa es una inversión absurda, dicen. ¿Por qué te estás deshaciendo de todo lo que tienes? Tengo una corazonada, les respondes y sonríes para tus adentros al alejarte. Sonríes porque sabes la verdad. Sabes que, en realidad, no estás deshaciéndote de nada. Por el contrario, estás ganando. Sí, abandonas todo lo que tienes, pero al mismo tiempo ganas más de lo que podrías tener de otra manera. Entonces, con alegría, vendes todo, renuncias a todo. ¿Por qué? Porque has encontrado
encontrado algo por lo que vale la pena perder todo lo demás. Esta es la imagen de Jesús en el Evangelio. Él es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Y si nos alejamos del Jesús del Evangelio, nos alejamos de las riquezas eternas. El costo de la falta del discipulado es profundamente mayor para nosotros que el costo del discipulado, porque cuando abandonamos las baratijas de este mundo y respondemos a la invitación radical de Jesús, descubrimos el infinito tesoro de conocerlo y experimentarlo a Él. Él lo vale. Esto nos lleva a la pregunta crucial que debe hacerse todo el que profesa seguir a Jesús o quien piensa seguirlo. ¿De verdad creemos que Él vale lo suficiente como para abandonarlo todo? Tú y yo creemos de verdad que Jesús es tan bueno, tan satisfactorio y tan gratificante como para dejar todo lo que tenemos, todo lo que poseemos y todo lo que somos para encontrar la plenitud en Él. Tú y yo le creemos lo suficiente como para obedecerlo y seguirlo a donde quiera que nos lleve, aun cuando las multitudes en nuestra cultura y tal vez en nuestras iglesias vayan en dirección opuesta. En este libro quiero mostrarte que, con la mejor de las intenciones, nos hemos apartado de Jesús. En muchos aspectos, hemos adoptado a ciegas y sin saberlo valores e ideas que son comunes en nuestra cultura, pero que van en contra del evangelio que enseñamos. Aquí estamos, en medio de un sueño americano dominado por el avance personal, la autoestima y la autosuficiencia, por el individualismo, el materialismo y el universalismo. Sin embargo, quiero mostrarte la desesperada necesidad que tenemos de volver a revisar las palabras de Jesús, de escucharlas, de creerlas y de obedecerlas. Debemos regresar con urgencia al evangelio bíblico, porque el costo de no hacerlo es elevado para nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias y el mundo que nos rodea. Como mencioné antes, tengo más preguntas que respuestas. Además, cada día veo más desconexión entre el Cristo de la Escritura y el cristianismo que caracteriza mi vida y la iglesia que Dios me ha confiado para que guíe. Todavía me queda mucho por recorrer. Sin embargo, quiero conocerlo, quiero experimentarlo, quiero formar parte de un pueblo que se deleita en Él como los hermanos en la iglesia clandestina de Asia que no tienen nada más que a Él, y quiero formar parte de un pueblo que lo arriesgue todo por Él. Hoy en día, por el bien de más de 1.000 millones de personas que todavía ni siquiera han oído el evangelio, quiero arriesgarlo todo. Por el bien de 26.000 personas que hoy morirán de hambre o de alguna enfermedad previsible, quiero arriesgarlo todo. Por el bien de una iglesia cada vez más aislada y relativamente ineficiente en nuestra cultura, quiero arriesgarlo todo. Por el bien de mi vida, de mi familia y de la gente que me rodea, quiero arriesgarlo todo. Y no estoy solo. En la familia de fe a la que tengo el privilegio de liderar, me acompañan acaudalados médicos que están vendiendo sus casas para darles a los pobres o que se van al extranjero. Exitosos líderes de negocios que están movilizando sus compañías para ayudar al que sufre. Parejas jóvenes que se han mudado a los barrios marginales a fin de poner en práctica el evangelio, y ancianos, madres que cuidan a sus niños, estudiantes universitarios y adolescentes que están reorientando sus vidas alrededor de una entrega radical a Jesús. Les presentaré a muchos de ellos en el transcurso de este libro. No tenemos nada de especial, pero somos prueba de que la gente común que por naturaleza se siente atraída a las comodidades del sueño americano puede convertirse a una fe radical en un salvador radical. ¿Por qué no te unes a nosotros? No obstante, si tienes intenciones serias de iniciar este proceso, creo que existen un par de prerequisitos. Están relacionados con las dos grandes preguntas que comencé a hacerme a mí mismo cuando me di cuenta de que era el líder de una mega iglesia que trataba de seguir a un líder de una mini iglesia. Primero, desde el principio debes comprometerte a creer todo lo que dice Jesús. Como cristiano, sería un grave error venir a Jesús y decirle: quiero oír lo que dices y después decidiré si me gusta o no. Si te acercas a Jesús de esta manera, nunca oirás de verdad lo que tiene que decir. Debes decir sí a las palabras de Jesús antes de oírlas. Luego, en segundo lugar, debes comprometerte a obedecer lo que has oído. El evangelio no te incita a una simple reflexión, requiere una respuesta. En el proceso de oír a Jesús, te ves obligado a darle una mirada sincera a tu vida, a tu familia y a tu iglesia, y a no decir simplemente ¿qué dice?, sino también ¿qué debo hacer? En las siguientes páginas, exploraremos juntos el evangelio bíblico a la par de las suposiciones de nuestra cultura con el objetivo de aceptar a Jesús tal cual es en realidad y no al ser que hemos creado nosotros. Daremos una mirada a la verdad central de un evangelio centrado en Dios y veremos cómo lo hemos manipulado, hasta convertirlo en un mensaje centrado en el ser humano y en definitiva insatisfactorio. Veremos un propósito para nuestra vida que trasciende el país y la cultura en que vivimos, y veremos nuestra desesperada necesidad de su presencia para cumplir ese propósito en nosotros. Descubriremos que nuestro sentido se encuentra en la comunidad y nuestra vida se encuentra en entregarnos en favor del bien de otros en la iglesia, de los perdidos y de los pobres. Evaluaremos si la verdadera seguridad se encuentra en este mundo y, al final, nos decidiremos a no desperdiciar nuestra vida en nada que no sea una entrega incondicional, intransigente a un Salvador amoroso y lleno de gracia que nos invita a correr un riesgo radical y nos promete una recompensa radical.